Bienvenidos estudiantes de Tecnología 4 de Diseño Industrial a esta nueva actividad de la cursada virtual de este año. En esta actividad 4 vamos a ver los contenidos teóricos sobre la forma de programar, de hacer un programa de control numérico. Ahora ya vamos a entrar directamente a comprender cómo es un programa, cómo se lo escribe, y vamos a hacer un ejemplo de cómo sería un programa de una figura muy básica que les va a permitir luego aplicarlo en el trabajo práctico 2, en el cual tienen que escribir ustedes mismos el programa del mandala. Repasemos primero la definición de control numérico, que tiene varias acepciones. En principio, control numérico es la tecnología, en términos generales, que permite automatizar máquinas mediante un programa. O sea, una tecnología de automatización programable de máquinas. Por otro lado, también se llama control numérico al lenguaje de programación. En general, cuando se refiere a los lenguajes de programación, el más extendido es el código G, está establecido por la organización ISO. Es el lenguaje que más aceptación tuvo y que más fabricantes de máquinas de control numérico usan, si bien tal vez en la práctica profesional se pueden encontrar con alguna máquina que use algún otro programa un poco más extraño. Y por otro lado, control numérico también quiere decir el programa en sí, que no es otra cosa que una serie de instrucciones codificadas de las acciones de una máquina. Para poder escribir un programa de control numérico hace falta seguir una determinada secuencia en la cual hay que considerar los problemas geométricos que tenemos que enfrentar, como también las condiciones tecnológicas. En cuanto a las condiciones tecnológicas, como resulta bastante obvio, primero tenemos que saber cuál es la pieza que queremos fabricar y en qué máquina y con qué herramienta. Y por otro lado, cuando hablamos de las condiciones geométricas, nos referimos a cuál es la forma de esa pieza que queremos obtener. La geometría de la pieza, para poder programarla de esta manera, tiene que ser simplificada a algunos elementos y entidades básicas, como son las líneas rectas y los arcos de circunferencia o las circunferencias. Esto es porque las máquinas de control numérico, como ya vimos, ejecutan dos tipos de movimientos o interpolaciones, que son las trayectorias lineales y las circulares. Y la información geométrica que necesitamos para cada una de estas entidades es el punto de inicio, el punto de fin y el radio. Entonces, con esta información, arrancando del dibujo de la pieza que queremos fabricar, consideramos en qué máquina la vamos a hacer, vamos a ver cuáles son las herramientas disponibles, vamos a elegir una, y luego a partir de esa información vamos a seleccionar una secuencia de corte. De todas las entidades que tenemos en nuestro dibujo, vamos a decidir por dónde empezamos, por dónde terminamos, en qué sentido hacemos la trayectoria del movimiento de la herramienta que va ejecutando el trabajo. Luego de la secuencia de corte tenemos que hacer el cálculo de coordenadas, o sea, conocer el punto X, Y y Z de cada uno de los puntos por donde la herramienta tiene que pasar. Una vez que tenemos ya definido la trayectoria de la herramienta, nos queda por indicarle a qué velocidad y con qué herramienta va a ejecutar esa trayectoria. Y también le podemos decir, por ejemplo, cuál es la profundidad de corte de la operación de arranque de viruta. Con todo eso vamos a estar en condiciones de generar el programa de control numérico, que como ya les dije no es más que una serie de instrucciones, de renglones con bloques, que se puede trabajar como un archivo de texto común y corriente en cualquier programa de edición de texto durante la etapa de programación.
Cuando tenemos ese programa es importante hacer una verificación que puede ser manual o también podemos usar algún software de simulación. En el caso del ejercicio del trabajo práctico 2 vamos a utilizar el programa SIMCO que seguramente ya tengan instalado en sus máquinas. Durante la verificación vamos a detectar errores, podemos corregir algo que nos parezca que es mejor, por ejemplo optimizar tiempos. Ahí hay un ciclo de corrección y simulación hasta que el programa queda terminado y recién en ese momento es donde lo guardamos con el nombre definitivo y lo enviamos o lo llevamos a la máquina para que se ejecute el programa de control numérico. En este caso tengamos en cuenta que estamos programando una máquina que es una fresadora vertical, es decir, que es una máquina que permite ejecutar interpolaciones en los 3 planos del espacio. El volumen de trabajo es un volumen prismático en el cual se puede posicionar en cualquier momento, en cualquier punto la herramienta mediante movimientos que ya vimos que se llaman interpolaciones y que se ejecutan en alguno de los 3 planos del espacio. Acá es importante aclarar una distinción entre lo que son los trabajos de mecanizado en 2 ejes y medio y el de 3 ejes. Por ejemplo, un router, una máquina que corta madera, básicamente hace trabajos de corte que se realizan en el plano XY. Los movimientos en Z son solo para la entrada y la salida de la herramienta y ese tipo de trabajo se le llama mecanizado en 2 ejes y medio. En cambio, en un trabajo en una fresadora en la cual estemos haciendo un molde, por ejemplo, una matriz de alguna pieza, se van a generar interpolaciones en cualquiera de los planos XY y Z o XZ. Esto en general es así, hay algunas máquinas más avanzadas que pueden realizar interpolaciones en el espacio, más allá del plano, como por ejemplo una trayectoria helicoidal. En esta imagen vemos a la fresadora Roland del taller de modelos en la posición en la cual el husillo, que está montado sobre una platina, está en la posición de lo que se llama cero máquina. Es decir, cuando la máquina se inicia, hace una serie de movimientos automáticos en los cuales busca los fines de carrera, que son unos dispositivos mecánicos, que cuando el carro o el plato toca el punto extremo del movimiento, le indica a la máquina cuál es el cero de cada uno de los ejes. En este caso vemos que la máquina está con la platina del husillo en la posición superior, hacia la izquierda se movió y eso definió el tope del eje X, y el carro está en la posición de tope del eje Y. Este punto entonces se llama cero máquina, y sobre la plataforma de la máquina, en esta otra parte de la imagen, vemos el bloque ya colocado, donde está indicado el que es el cero pieza. A partir de este cero pieza es donde se van a ejecutar los movimientos del programa en un sistema de coordenadas que está posicionado en ese punto. El término sistema de coordenadas se refiere a la partición del plano de trabajo mediante 2 ejes ortogonales. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el eje X y el eje Y, que sería como la planta del bloque al cual vamos a trabajar. El punto cero, del cero pieza en este caso, es la intersección de ambos ejes, y a partir de ese punto cero se definen todos los puntos del plano. Observen que el plano queda dividido en 4 cuadrantes, en los cuales cada punto de ese cuadrante tiene un determinado signo, dado que el cuadrante 1, por ejemplo, abarca todos los puntos que tienen coordenadas en X positivo y en Y positivo, y el cuadrante 2 en X negativo, y así sucesivamente.